El Nogaró no es un testigo de la historia de Punta del Este, sino uno de sus protagonistas. Pero toda historia tiene su comienzo, y la del Hotel Nogaró es particularmente interesante. Bueno, mis padres hacía 20 años que habían venido de Navarra, eran dos hermanos vascos, con muchas ganas de hacer cosas, y el doctor Julio César Sardeiras Alonso, legislador y ministro uruguayo, en el año 37 los invitó a conocer Punta del Este. Llegaron a Punta del Este y encontraron un hombre que estaba sentado en la playa mirando el mar. Y mi tío fue el que dijo, este hombre debe tener algún problema, está muy solo. Y se acercaron y era Sader. Y el problema que tenía es que había empezado la estructura del hotel y se había quedado desfinanciado. Entonces ellos, vascos audaces, consiguieron financiación y con su capital construyeron el Nogaró, que tenía 150 habitaciones. Fíjense ustedes que yo hablo del año 38, se inauguró el 8 de enero del 38. Casi 60 años después se hace el Conrad, que tiene 300 habitaciones. Así que la dimensión de 150 habitaciones para aquella época, ¿no? El Nogaró fue el centro turístico y social de Punta del Este durante muchos años. El primer punto de desarrollo de Punta del Este, donde todo el mundo venía ahí, sobre todo los argentinos. Lo alquilaba para explotarlo como hotel don Luis Nogaró, un francés que en aquel momento tenía 4 hoteles. En Montevideo, en la Casa Matriz, haciendo cruz con la catedral, donde creo que hay un ministerio ahora. En Buenos Aires, en la Diagonal Sur, en Mar del Plata, en la Avenida Luro y en Punta del Este. Quienes han estudiado los cambios que ha vivido la península a lo largo del tiempo, hubo un antes y un después en Punta del Este. Había 40 o 50 carpas ahí en la Playa Brava, era la única playa que iba la gente, y después venía a almorzar al Sargo, donde don Luis Nogaró había inventado la mesa de fiambres enormes, donde todo el mundo se servía, y los postres. Y después había un plato en el medio. Y a la noche se cenaba arriba, donde fue la inauguración del otro día del Nogaró Baimantra, que en ese lugar comían 400 personas. Además, había una pista de baile y un escenario donde tocaba una orquesta típica y una de jazz, como en aquella época, que eran las que después se iban la UAT, rojo y negro. La planta baja del Nogaró estaba dividida en 3 partes. La que daba sobre el Gorlero era el casino. La que daba sobre la 24 era el comedor del hotel. Y en el medio estaba la UAT rojo y negro, donde, bueno, vino Javier Cugat, los Locona Cuyan Boys, Miguel de Molina, un famoso cantante español. Y siempre había una típica y una jazz. Testigo de los cambios, el hotel no pudo escapar a las consecuencias que trajo para el Uruguay todo, y Punta del Este en particular, el primer gobierno de Juan Domingo Perón. En el año 50, Perón prohíbe la venida de argentinos al Uruguay. La razón política era que todos los exiliados, porque Perón era un dictador y no tenía adversarios, sino que tenía enemigos. Y todos los políticos opositores escapaban al Uruguay. Y acá encontraban radios, diarios, todo para desarrollarse. Y por supuesto que a Perón eso no le gustó y un día dijo, bueno, los argentinos no van más al Uruguay. Entonces, para venir al Uruguay tenías que sacar el certificado de buena conducta. Lo presentabas en la policía, no te decían que no, pero no salía nunca. Así que la gente empezó a vender sus casas porque no podían ni pagar los impuestos. Algunos iban a Brasil para después entrar al Uruguay. Y don Luis Nogaró dejó de alquilarnos el hotel porque no le servía. Yo estuve en febrero del 51 y había 3 familias viviendo en el Nogaró, cuando antes el mes alto era febrero, ¿no? Entonces, Sardeiras Alonso, que había construido el Península después, logró la ley de propiedad horizontal para vender el Península. Y mi padre y mi tío aprovecharon para vender el Nogaró como condominio. Nos quedamos con algunos departamentos y la planta baja.
Pero durante esos años en Punta del Este no había nadie, era increíble. Ahí el uruguayo, que fueron todos los que compraron en el condominio, empezaron a venir a Punta del Este. ¿Qué llevó a Jorge Sagasti a impulsar la renovación del Nogaró y su asociación con Mantra? Yo viví el apogeo, aunque era un chico, lo veíamos de afuera, desde la cancha de tenis, porque donde hoy está la Galería Sagasti, era una cancha de tenis del hotel. Entonces nosotros íbamos ahí y mirábamos por la ventana, porque éramos chicos, no podíamos entrar. Pero para mí es volver a vivir, es volver a brillar. Yo veía cómo iba languideciendo y me entristecía. Era una velita que se venía apagando. Y ahora no, ahora revivió de golpe. Lejos de tener un sentimiento de nostalgia de aquella Punta del Este, en la que el Hotel Nogaró reinaba solo en la península, Sagasti celebra el estado de cambio constante en el que vive Punta del Este. Disfruto de ver que cada vez más gente disfruta de Punta del Este. Y además crea puestos de trabajo y para toda la gente de Maldonado y de San Carlos y de toda zona es muy importante, ¿no es cierto?